Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estás, hermana? Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Dios os bendiga inmensamente, que Yehoshua os guarde en este día y que disfrutéis de él de la manera más sana y santa posible. Amén, amén. Bueno, pues quería comentarte, responderte en el día de hoy, hermana, a esta pregunta que me hacías ayer sobre la membresía en las iglesias. Voy a ser lo más franco, lo más honesto, lo más sincero posible en el nombre de Jesús sobre esta cuestión que es importante discernir correctamente. Veréis, al final, cuando, por ejemplo, en el mundo se abre un club de amigos, pues evidentemente los que entran en ese club, los que conviven dentro de ese club para compartir ciertas cosas, ya sea gustos, ideas, creencias, etcétera, pues claro, cada uno de ellos evidentemente pone de su parte, pone una cuota mensual o semestral o en fin, como se disponga, para pues tener en común un local donde poder reunirse y ese tipo de cosas que son necesarias para el crecimiento del grupo. Entonces, en el Mesías esto también se da. Esto también es bueno y es correcto. Y por supuesto, ha de hacerse si se quiere compartir un lugar común donde reunirse y compartir de la fe en el Cristo. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que, no voy a decir todas porque no es así, pero muchas de las congregaciones locales de hoy día son más que nada empresas, no son el cuerpo orgánico del Cristo. Si leemos en el libro de los Hechos cómo vivían nuestros hermanos en el Mesías, vemos que ellos compartían todas las cosas. Incluso, pues muchos de ellos vendían propiedades que eran suyas para poner ese dinero al pie de los apóstoles. ¿Y para qué dice la palabra que era usado ese dinero? Era usado no para mantener un edificio común y para enriquecer a los apóstoles, para que ellos tuvieran una bonita casa y que los demás hermanos estuvieran batallando en el día a día por sobrevivir. No. Ese dinero que compartían todos los hermanos, en la palabra está escrito claramente en el libro de los Hechos que lo compartían entre ellos y entre los hermanos. No había nadie, no había ninguno que tuviera necesidad, porque todos compartían todas las cosas con todos. Entonces, ahora mismo yo te pregunto, hermana, hermanos, aquí reunidos, que me podáis escuchar en algún momento, con la bendición de Dios. ¿Vosotros conocéis alguna iglesia local en el Cristo en la que no haya ningún hermano en necesidad, porque las ofrendas y los diezmos se compartan con todos los hermanos? Bien. Quien calla, otorga. Sinceramente, de las pocas congregaciones que yo he visitado o en las que he estado durante X tiempo, yo no he visto ninguna congregación local
que coja y reparta el dinero recaudado entre todos los hermanos, para que ningún hermano tenga falta, digamos, de algún bien material. Es decir, aquellas iglesias locales que he visitado, pues al final tenían hermanos que vivían de aquella manera para pagar sus deudas a fin de mes, para sobrevivir, etcétera. Mientras el local, sí, wow, cada día más bonito, cada día más grande. Dice ese pastor, pues con su carro, con su coche, bonito, grande, con su caserón, etcétera. Bien, ¿y dónde está? ¿Dónde está la palabra de Dios que nos llama a compartir entre todos para que todos vivamos una vida digna en el Señor, conjuntamente ayudándonos los unos a los otros? Las membresías en las iglesias locales están bien y son buenas siempre y cuando sigan el patrón bíblico, el patrón de Dios, el cual tenemos en la Escritura. Ahora también os comparto que también, como podemos leer en el libro de los Hechos, los hermanos se reunían en las casas. Es decir, no alquilaban un local, no compraban un local para reunirse en él y al final requerir de un dinero mensual para pagar los costes de ese local. No, entre ellos se reunían en sus casas, en las casas de cada cual. Y pues los hermanos que iban allí, pues yo imagino que compartían todo con los hermanos de la casa. Y los hermanos de la casa que ponían la casa, pues del mismo modo compartían la casa y compartían la comida y sus bienes con los demás hermanos que iban a sus casas a reunirse en el nombre de Jesús. Con esto, ¿qué podemos observar? Que hoy día se nos llama a congregarnos en un local donde nos dicen que hemos de dar nuestros diezmos y ofrendas, porque si no, wow, si no eres un rebelde. Porque claro, no tienes que poner bozal al buey que trilla, entonces trae tus diezmos al alfolí, porque los pastores tienen que sobrevivir y la iglesia se ha de sustentar. Ah, claro, pero ¿y esos diezmos del alfolí cuándo se usan para preguntar a los hermanos quién necesita dinero para pagar una cirugía, para pagar el colegio de los 5 hijos que tiene un hermano, para dar un dinero a las viudas que necesitan porque no tienen marido, viven solas y malamente? Vamos a ver, seamos sinceros, seamos serios. Lo que hoy día vemos como congregación local, podemos decir claramente que muchas de esas llamadas iglesias son básicamente, como decía al inicio y como he compartido en otras ocasiones, son empresas donde hay un jefe al que todo el mundo dice siguana, al que todo el mundo sigue, porque es quien ordena y manda, y no te salgas de lo que dice él, porque entonces eres un rebelde. Entonces vas a tener que irte de su iglesia, de su local. ¿Por qué? Pues porque no puedes estar ahí, porque de hecho eres contraproducente para el negocio de su iglesia local. Os compartía el otro día esta reflexión y esta
realidad que sucede en una disque iglesia bautista con un susodicho hermano que resulta que está contratado para ir los domingos a dar su sermón y de ahí no te salgas, porque como no le pagan más, pues ya está. O sea, es un asalariado, no es un hermano en el Cristo. Un hermano en el Cristo llamado a pastorear la grey de Dios, no la grey de ese pastor, lo que hace es servir a los hermanos en cualquier momento, en cualquier lugar. Y luego esos hermanos, claro está, comparten con ese pastor, con ese hermano que está llamado a pastorear, comparten también sus bienes. ¿Por qué? Pues porque claramente también está escrito, sí, no pondrás bozal al buey que trilla, el obrero es digno de su salario. Correcto, perfecto, Dios lo estableció así. El que vive por el Evangelio, a causa del Evangelio, gloria a Dios por ello. Pero tiene que demostrar que es un verdadero siervo de Dios, que no le importa el dinero, que no quiere saquear las arcas de los hermanos, y los hermanos, en definitiva, por amor a Dios y por amor a ese hermano que les sirve o a esos hermanos que les sirven, de esa manera, tiene que nacer de ellos de corazón el ofrecerles esa bendición económica además de la espiritual. Pero no tiene que ser ni una imposición ni tampoco algo que se haga a modo empresarial, porque entonces son asalariados. Es correcto que, por ejemplo, ahora mismo, no sé, cualquiera de nosotros abra un local al público, o para los hermanos, que no sea público, y diga, oye, mirad hermanos, yo he abierto este local, quiero abrir este local, pero necesito de vuestro compromiso para que podamos pagar la letra del local y nos podamos reunir aquí todos los días. Entonces necesito de vuestro compromiso para poder pagar la cuota de ese local. ¿Os comprometéis? Sí, perfecto. Entonces, sois miembros ya de esa iglesia local. ¿Por qué? Pues porque os estáis comprometiendo con el hermano, con los hermanos, a que ese local al que vais es de todos. Está sustentado por todos. ¿Para qué? Para compartir de Dios. Para compartir vivencias en el día a día. Para compartir, pues bueno, al final, todas las cosas que Dios nos da. ¿Queréis compartir un día de estar ahí y disfrutar leyendo un rato? Conversando, alabando, cantando, qué sé yo, comiendo juntos, cenando, jugando con vuestros hijos. Perfecto, eso es maravilloso. Si fuera así, la membresía en las iglesias locales, ¡wow! ¡Qué tremendo sería! Pero yo os pregunto, ¿eso es así en las iglesias locales a las que vais? Yo te pregunto, hermana, ¿conoces alguna congregación, alguna asamblea en el Cristo que se parezca un poco siquiera a las congregaciones en el Cristo del libro de los Hechos? Escuchadme bien. Pablo escribía a la iglesia en Tesalónica. Si no recuerdo mal, también a la iglesia en Corinto. ¿Para qué? Para recaudar dinero para los santos en Jerusalén. Yo os pregunto aquí ahora, ¿conocéis alguna congregación local que haya solicitado ayuda
para otros hermanos en otro lugar, en otra congregación, en fin, yo creo que de conoceréis bien pocas congregaciones, tan siquiera a lo mejor una congregación conoceréis que se acerque a estas cosas. Por lo tanto, ¿qué opino de la membresía, hermana? La membresía es buena, es correcta, es justo, sí, es bueno. Pero siendo miembros del cuerpo del Cristo de una manera sana, de una manera justa y buena, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. Si un hermano hoy quiere abrir un local, y de repente pues pregunta a otros hermanos, como decía antes, para abrir ese local, si se comprometen, quieren formar parte de ese proyecto, y entonces deben de aportar mensualmente algo para sostener ese local, eso es correcto, eso es bueno, eso es justo, porque no va a soportar el hermano que abra ese local toda la carga. Ahora, si finalmente uno pesa los espíritus de las iglesias locales y las cosas que se ven, las cosas que se comparten, etcétera, pues más o menos muestran que no viven conforme a la palabra de Dios como congregación local, entonces pues yo directamente no iría a dichas congregaciones, no sería miembro de ninguna de esas congregaciones. ¿Por qué? Porque primariamente ni convivimos como se convivía en los tiempos de los apóstoles, ni se puede compartir la palabra de Dios libremente, ni cada cual puede compartir sus dones, y al mismo tiempo la realidad es que al final, mes a mes, pues en algunas o en muchas congregaciones nos saquean o quieren saquearnos gratuitamente. Sí, bueno, dándonos la palabra de Dios, eso es bueno, eso es correcto, eso es una bendición, pero más allá de recibir, ¿qué se hace en la congregación local a la que tú vas, en la que tú puedas compartir? ¿Acaso tú puedes salirte de lo que dice el pastor de turno, corregirle si es que comparte algo que está mal y compartir enseñanza o alabanza o testimonio u oración o qué sé yo, lo que cada cual quiera en el Señor? ¿Acaso podéis compartir? Bueno, pues yo os exhorto a que volváis a leer el nuevo pacto escrito en la sangre del Mesías que tenemos en la Biblia para observar lo que dice Pablo. Cada uno tiene salmo, cada uno tiene enseñanza. ¿Qué habéis de hacer cuando os reunís? Pues está claro. Solamente que se haga con orden, porque Dios es un Dios de orden. Así que, mi opinión sobre las membresías, pues como decía, la membresía es buena llevándolo a la palabra de Dios y viviendo conforme a la palabra de Dios. Como hoy en día se tienen vistas, se tienen estructuradas las empresas, las iglesias locales, finalmente, para mí, eso no es ser miembro de una iglesia local. Eso es alimentar una pequeña corporación empresarial. Así que cada cual, en el nombre de Jesús, que discierna lo que es correcto, lo que no, y que haga conforme
a lo que sientan el Señor. Pero la palabra es clara y hemos de guiarnos por la palabra y por el Espíritu de Dios. Y yo, por supuesto, puedo estar equivocado en muchas cosas. Lo sé. No soy perfecto como nadie lo es. Y de hecho, no soy más que un siervo inútil más. Pero al mismo tiempo, intento guiarme por la palabra de Dios día a día. Y algo de lo que diga, aunque sea poco, le ruego a Dios que esté alineado con lo que Él manda, con lo que nos enseña, y que finalmente pues sea su voluntad y nos guíe a bien en Él. Sin más, bendiciones hermana, bendiciones para todos, y bueno, pues a pelear la buena batalla de la fe, aunque nos llamen díscolos, aunque nos llamen rebeldes, revolucionarios, es igual. Jesús, para los fariseos, también era un rebelde. Sin embargo, era el Cristo, el ungido del Dios Altísimo. Era el Dios Todopoderoso manifestado a través de su amado Hijo. Así que, bendiciones.